¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? No es solo suerte, no es solo un sistema que los favorece, aunque eso ayuda. Freud diría que la respuesta está más adentro, en el inconsciente, ese rincón oscuro donde los deseos reprimidos y los miedos viejos se convierten en motores que no paran. Piensa en eso. Ves a alguien con millones, con casas en cada continente, y aún así sigue comprando, invirtiendo, acumulando. ¿Por qué no se detiene? ¿Qué lo empuja a querer más cuando ya lo tiene todo? No es solo ambición consciente, es algo que late bajo la superficie, algo que Freud entendía como pulsiones que nos gobiernan sin que las veamos. El dinero para Freud no es solo billetes o poder, es un símbolo, un lienzo donde proyectamos lo que no decimos. Eros, la pulsión de vida, nos lleva a crecer, a poseer, a expandirnos como si el mundo fuera un tablero que hay que conquistar. Pero Tánatos, la pulsión de muerte, nos hace aferrarnos, repetir, temer que todo se derrumbe si soltamos. Imagina a un hombre que hereda una fortuna inmensa. Podría sentarse a disfrutar, viajar sin preocupaciones, pero no. Invierte cada centavo, arriesga, multiplica. Freud diría que no es solo estrategia, es un deseo reprimido que lo consume, tal vez un padre que nunca lo aplaudió, un nunca será suficiente que sigue resonando en su cabeza. El rico se vuelve más rico porque su inconsciente no lo deja parar. Cada ganancia es un intento de llenar un hueco que no nombra. ¿Qué hueco intentas llenar tú con lo que persigues? Piensa en algo que buscas sin descanso. ¿Es tuyo o es un eco de alguien que vino antes? El inconsciente guarda memorias que nos dan forma, que nos atan. Imagina a una mujer rica que compra empresas como si fueran baratijas. No necesita más, pero no se detiene. Freud diría que no es solo codicia, es un miedo viejo, un eco de su infancia cuando su madre le decía, trabaja duro o no tendrás nada. Aunque ahora tenga millones, ese temor a perderlo todo la empuja a acumular, a blindarse contra un fantasma que ya no existe. Los ricos crecen porque sus heridas se convierten en combustible. ¿Qué herida vieja te empuja a ti? Piensa en un momento que te dio ansiedad por no tener suficiente. ¿De dónde vino esa sensación en el pecho? Imagina a un hombre que ahorra cada moneda, aunque su cuenta rebosa. No es prudencia, es un tío que se reía de su ropa rota de niño. El inconsciente no olvida, hace del pasado un látigo que te mueve. Freud hablaba del principio del placer. Buscamos lo que nos satisface, lo que calma la tensión interna. Para los ricos el dinero se vuelve esa satisfacción, pero nunca es suficiente. Imagina a un empresario que gana millones y aún se levanta a las 5 para cerrar otro trato. Sus socios le dicen, descansa, ya tienes todo, pero no puede. Freud diría que no es solo trabajo, es un deseo reprimido que lo devora, tal vez un anhelo de aprobación que no tuvo de su madre, un sé alguien que nunca escuchó. Cada billete es un sí que le faltó, un aplauso que no llegó. ¿Qué buscas tú que nunca te sacia? Piensa en algo que compraste para sentirte bien, algo que brilló un momento. ¿Funcionó o solo querías más después? Imagina a una mujer que llena su casa de lujo, de lámparas de cristal y alfombras caras. No es vanidad, es una madre que le dio sobras y le dijo, no mereces nada bonito. Su inconsciente la hace probar lo contrario una y otra vez. Pero no todos tienen ese impulso. Freud diría que el inconsciente de los pobres a menudo los frena, los ancla. Imagina a un hombre que creció sin nada, que ve oportunidades pasar como pájaros. Quiere tomarlas, pero no se mueve, no se arriesga, no pide. ¿Por qué? Su inconsciente lleva una voz que dice, no lo intentes, vas a fallar. Quizás un padre que lo castigó por soñar grande, que le dijo, quédate donde estás. Mientras el rico reprime el miedo a perder y lo convierte en acción, el pobre reprime el deseo de ganar y lo convierte en parálisis. ¿Qué voz te frena a ti? Piensa en una oportunidad que dejaste pasar, que viste pero no tocaste. ¿Qué te dijo tu cabeza en ese momento? Imagina a una mujer que no pide un aumento, que se queda callada aunque lo merece. Su hermano le decía, sé humilde, no pidas. Sigue pequeña, invisible.
El dinero también es poder, y Freud lo entendía bien. En el inconsciente, tener más es controlar, es vencer a Tánatos, a la muerte que acecha. Imagina a un magnate que compra islas enteras, pedazos de tierra que nunca pisa. No las usa, pero las tiene. Freud diría que no es solo ostentación, es un grito contra el vacío, un no me voy a ir aún que ruge en su mente. Los ricos se vuelven más ricos porque su inconsciente los empuja a dominar el caos, a sentirse eternos en un mundo que se acaba. ¿Qué controlas tú para sentirte vivo? Piensa en algo que guardas con fuerza, que no sueltas. ¿Por qué te aferras tanto? Imagina a un hombre que colecciona relojes caros, que los alinea en una vitrina. No es solo tiempo, es un abuelo que murió joven y lo dejó contando los minutos, temiendo que se le acaben. Los mecanismos de defensa también están en juego. Freud decía que negamos lo que duele, proyectamos lo que odiamos de nosotros, racionalizamos lo que no queremos ver. El rico niega su miedo a caer, lo entierra bajo una montaña de billetes, proyecta su inseguridad en los que tienen menos, los mira con desprecio como si fueran espejos rotos. Racionaliza su obsesión como estrategia, como visión. Imagina a una mujer que hereda millones y los triplica en 10 años. Dice, es por mis hijos, pero no tiene hijos, no los planea. Freud diría que es una excusa. En realidad, reprime una culpa por no haber sudado esa fortuna, un no lo merezco que tapa con más ceros en el banco. ¿Qué excusa das tú para seguir queriendo? Piensa en algo que justificas mucho, que explicas a los demás. ¿Es verdad o escondes algo debajo? Imagina a un hombre que dice, invierto por seguridad, por si todo falla. No es eso, es un padre que perdió todo en un mal negocio y lo dejó temblando de niño. El inconsciente ama repetir, volver a lo familiar. Freud decía que nos aferramos a lo que conocemos, aunque nos lastime. Para el rico, lo familiar es ganar, tener, subir. Imagina a un hombre que creció viendo a su padre negociar fortunas en la mesa del comedor. Hoy hace lo mismo, aunque no lo necesite, aunque podría parar. Su inconsciente lo lleva al patrón que conoce, al así se hace, así soy. Pero para quien creció en la escasez, lo familiar es quedarse, no arriesgar, contar las monedas. Imagina a una mujer que vio a su madre pedir prestado para comer. Hoy podría invertir, emprender, pero no lo hace. Su inconsciente la ata a la falta, al esto es lo que hay. ¿Qué patrón repites tú sin darte cuenta? Piensa en cómo manejas el dinero, cómo lo tocas, ¿es tuyo o de alguien que vino antes? Imagina a un hombre que gasta todo rápido, que no deja nada para mañana. Su madre le decía, disfruta, mañana no habrá. Sigue con las manos vacías, como ella. El deseo reprimido de reconocimiento también pesa, y mucho. Freud diría que los ricos buscan más porque quieren ser vistos, admirados, necesitados. Imagina a una mujer que dona millones, pero lo anuncia en cada gala, en cada foto. No es solo generosidad, es un mírenme que su padre nunca le dio, un valgo algo que nunca oyó. El dinero se vuelve un espejo donde buscan su reflejo, su valor. ¿Qué buscas que te vean? Piensa en algo que muestras con orgullo, que pones enfrente. ¿Para quién es, de verdad? Imagina a un hombre que presume su coche nuevo en cada esquina, que lo pule hasta que brilla. No es el coche, es un hermano que lo llamó perdedor y lo dejó queriendo gritar, mírame ahora. La culpa es otro hilo invisible. Freud decía que reprimirla nos lleva a compensar, a hacer más para no sentirla. Imagina a un rico que explota a otros para ganar, que paga poco y pide mucho. Sabe que está mal, lo siente en el fondo, pero sigue. Su inconsciente lo castiga con una necesidad de acumular, de probar que vale la pena lo que hace. O a otro que hereda una fortuna y no para de trabajar, como si tuviera que ganársela de nuevo. Freud diría que reprime un no lo merezco, lo tapa con sudor, con números. ¿Qué culpa te empuja a ti? Piensa en algo que haces aunque no quieras, aunque te pese. ¿Qué intentas borrar con eso? Imagina a una mujer que dona sin parar, pero no siente paz.
Su padre le dijo, «Todo cuesta, nada es gratis. Sigue pagando una deuda que no es suya». El inconsciente no discrimina, pero sí moldea. Los ricos se vuelven más ricos porque sus deseos reprimidos de control, de valor, de eternidad, se alinean con un sistema que premia tener, que aplaude a quien sube. Imagina a un hombre que invierte sin parar, que juega con millones como si fueran fichas. No es solo dinero, es un «no voy a caer» que su madre le metió tras perder la casa familiar. ¿Qué te alinea con lo que persigues? Piensa en tu relación con lo que tienes, con lo que quieres. ¿Qué dice de ti? Imagina a una mujer que guarda oro en una caja fuerte. Su abuela vivió en la calle, sigue aferrada a un «nunca más». Freud te diría que no es solo economía, no es solo un juego de números fríos, es la mente, el inconsciente tejiendo su red. Los ricos se vuelven más ricos porque sus pulsiones no los dejan parar, porque repiten, porque llenan huecos que no ven. ¿Y tú? ¿Qué te empuja o te frena? Piensa en eso. Si este video te mueve algo, suscríbete. Entonces, ¿por qué los ricos se vuelven más ricos? Freud te diría que no mires solo sus cuentas bancarias o sus contactos. Mira dentro, a ese inconsciente que no descansa, que los empuja a querer más, aunque el mundo ya les pertenezca. No es solo avaricia, no es solo un sistema que los abraza, es un drama interno, una guerra de pulsiones que no entienden pero que viven. Eros los lleva a construir, a poseer, a expandirse como si cada dólar fuera un ladrillo en su fortaleza. Tánatos los hace aferrarse, repetir, temer que todo se derrumbe si miran atrás. Imagina a un hombre que tiene 10 casas y compra la 11ª, una más grande, más lejos. Sus amigos le dicen, ¿para qué si no las usas? Pero él no escucha, no puede. Freud diría que no son casas. Es un deseo reprimido de seguridad que su padre, siempre en quiebra, nunca le dio, un «no voy a caer» que lo persigue. ¿Qué seguridad buscas tú en lo que acumulas? Piensa en algo que guardas por si acaso, que no sueltas. ¿De qué te protege de verdad? El inconsciente no actúa en vacío. Usa lo que aprendimos, lo que nos marcaron. Imagina a una mujer rica que negocia sin piedad, que aplasta a quien se cruza en su camino. No necesita más millones, pero sigue implacable. Freud diría que no es solo poder. Es un eco de su infancia, cuando su madre le decía, «Sé dura o te pisarán, no confíes». Ese mandato se grabó como fuego, y ahora su inconsciente lo repite. Tener más es sobrevivir, es no ser débil. Los ricos crecen porque sus miedos viejos se disfrazan de victorias nuevas, de trofeos brillantes. ¿Qué mandato viejo sigues tú sin saberlo? Piensa en una regla que te guía, que te mueve. ¿De quién es la voz que la puso ahí? Imagina a un hombre que no gasta en lujos, que vive austero aunque puede llenar su vida de oro. Su abuela le decía, «Guarda, todo se acaba». Sigue con las manos cerradas temiendo un final que no llega. Freud veía el dinero como un sustituto, un símbolo de lo que no decimos en voz alta. Para los ricos, cada ganancia tapa un hueco, cubre una grieta. Imagina a un empresario que trabaja hasta medianoche, que no ve a su familia ni en los fines de semana. Dice, es por ellos, por su futuro, pero Freud diría que miente. Es por él, por un deseo reprimido de ser alguien, quizás un padre que lo ignoró, que nunca levantó la vista del periódico para mirarlo. El rico se vuelve más rico porque cada dólar es un mírame que no tuvo, un eco que resuena. ¿Qué tapas tú con lo que buscas? Piensa en algo que te esforzaste por tener, que peleaste. ¿Qué querías decir con eso? ¿Qué querías tapar? Imagina a una mujer que llena su armario de ropa cara, de telas que brillan. No es moda, es una madre que le dio harapos y la dejó queriendo brillar, queriendo ser vista. Pero el inconsciente también frena, y no a todos igual. Imagina a un hombre que creció pobre, que ve oportunidades pasar como trenes rápidos. Quiere subirse pero no lo hace, no actúa. Freud diría que su inconsciente lo sabotea con una voz que dice, «No es para ti, quédate abajo». Tal vez una madre que le cortó las alas, que le dijo, «No sueñes, eso no es nuestro». Mientras el rico convierte el miedo en gasolina,
el pobre lo convierte en cadenas que no ve. ¿Qué te sabotea a ti? Piensa en algo que no intentaste, que dejaste ir. ¿Qué te paró? ¿Qué te susurró? Imagina a una mujer que no emprende, aunque tiene ideas que podrían volar. Su padre le dijo, no sueñes, trabaja en lo seguro. El placer y el dolor se cruzan en tierra, se enredan. Freud decía que buscamos placer para evitar el displacer, pero a veces nos atamos al dolor sin saberlo. Imagina a un rico que arriesga todo en una apuesta loca, que pone millones en juego. Gana más, pero podría perderlo todo en un segundo. Freud diría que no es solo audacia, es tánatos, un flirteo con la ruina que lo excita, un eco de un abuelo que lo perdió todo en un casino y lo dejó mirando desde la mesa. Los ricos se vuelven más ricos porque su inconsciente juega con el borde, con el filo. ¿Qué juegas tú que podría romperte? Piensa en un riesgo que tomaste, grande o pequeño. ¿Qué buscabas de verdad? ¿Qué te llamó? Imagina a una mujer que invierte en cosas raras, en proyectos que nadie entiende. No es visión, es un tío que apostaba y la dejó contando las fichas. Los mecanismos de defensa son piezas clave. El rico niega su miedo a caer, lo entierra bajo torres de oro. Proyecta su duda en los perdedores. Los mira con desprecio como si fueran su sombra. Racionaliza su obsesión como, es lo que hay que hacer, es el juego. Imagina a un hombre que triplica su fortuna y dice, es por el futuro, por si todo cambia. Freud diría que no. Es por un pasado donde su padre lo llamó débil, donde perdió la casa familiar. El inconsciente lo empuja a probarse, a tapar esa herida con billetes. ¿Qué tapas tú con tus razones? Piensa en algo que explicas mucho, que justificas. ¿Qué escondes ahí? ¿Qué no quieres ver? Imagina a una mujer que dice, trabajo por mi familia, por su bien. No es eso, es una madre que le dijo, nunca serás nada, y sigue corriendo para desmentirla. La repetición es el sello del inconsciente, su firma. Freud decía que volvemos a lo que conocemos, aunque nos lastime, porque es seguro. Para el rico, ganar es lo familiar, lo que sabe hacer bien. Imagina a un hombre que creció viendo a su padre cerrar tratos en la sala. Hoy multiplica su herencia sin parar, sin preguntarse por qué. Su inconsciente lo lleva al esto es lo mío, esto soy. Pero para quien creció sin nada, lo familiar es la lucha, el no hay más. Imagina a una mujer que vio a su madre pedir prestado para el pan. Podría ahorrar, invertir, pero gasta. Su inconsciente la mantiene en la cuerda floja, en lo que conoce. ¿Qué repites tú que no ves? Piensa en cómo usas lo que tienes, cómo lo tocas. ¿Es tuyo o de ellos? Imagina a un hombre que no invierte, que guarda poco. Su padre perdió todo en un mal día. Sigue con miedo, congelado. El reconocimiento también pesa, y no poco. Freud diría que los ricos quieren más porque buscan un aplauso que no tuvieron, una mirada que los confirme. Imagina a un hombre que construye un imperio y lo presume en cada cena, en cada brindis. No es solo ego, es un mírenme que su madre nunca le dio, un valgo algo que nunca sintió. El dinero es su escenario, su forma de ser alguien en un mundo que no lo vio. ¿Qué quieres que vean en ti? Piensa en algo que enseñas, que pones enfrente. ¿A quién se lo muestras de verdad? Imagina a una mujer que compra arte caro y lo exhibe en su sala. No es gusto, es un hermano que la llamó inculta y la dejó queriendo probarse. La culpa no se queda atrás, nunca se queda quieta. Freud decía que reprimirla nos lleva a compensar, a hacer más para no sentirla. Imagina a un rico que gana explotando a otros, que paga poco y exige todo. Sabe que está mal, lo siente en las noches largas, pero sigue. Su inconsciente lo castiga con una necesidad de acumular, de justificar el daño con más riqueza, o a otro que hereda y trabaja como loco, como si tuviera que ganárselo de nuevo. Freud diría que reprime un no lo merezco. Lo tapa con sudor, con números que suben. ¿Qué culpa te mueve a ti? Piensa en algo que haces aunque no quieras, aunque te pese en el pecho. ¿Qué intentas borrar con eso? Imagina a un hombre que regala mucho, que reparte cheques. Su padre le dijo, eres egoísta,
sigue dando para desmentirlo. El sistema ayuda, claro, pero el inconsciente lo usa como un guante. Los ricos se vuelven más ricos porque sus deseos reprimidos, control, valor, eternidad, encajan con un mundo que premia tener, que aplaude a quien sube y olvida a quien cae. Imagina a una mujer que invierte sin parar, que juega con millones. No es solo visión, es un no voy a caer que su abuela le metió tras perderlo todo en la guerra. ¿Qué encaja con lo que persigues? Piensa en lo que te motiva, en lo que te levanta. ¿Qué dice de ti? Imagina a un hombre que guarda plata en una caja. Su madre vivió en la calle, sigue asegurándose de no terminar ahí. Freud te diría que no es solo dinero, no es solo un juego de números fríos, es la mente jugando, tejiendo su red. Los ricos se vuelven más ricos porque sus pulsiones no los dejan parar, porque repiten, porque llenan huecos que no ven, que no nombran. ¿Y tú? ¿Qué te empuja o te frena? Piensa en eso un segundo. Si este video te hace mirar dentro, suscríbete.